Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Global, Relaciones Internacionales y Geopolítica. Yo soy Nicolás Escayón, creador y anfitrión de este podcast, y como siempre, un gusto acompañarlos en este episodio donde analizamos la política con una mirada crítica, realista y sin filtros. Hoy tenemos un episodio especial, no solo porque es el primer episodio en video para los que nos ven en YouTube y en Spotify, pero también me acompaña una invitada con quien vamos a conversar a fondo sobre varios temas que están marcando el panorama político de Colombia y también de las relaciones internacionales y globales. Ella es Shadia Saksuk Isaquita, secretaria general de Soy Joven Cabal, estudiante de quinto semestre de Ciencia Política y Gobierno de Barranquilla, con una mirada analítica y muy interesante sobre los procesos políticos que estamos viendo. Shadia, bienvenida al podcast. Muchas gracias a todos. Gracias, Nico, por la invitación que hablamos previamente para hacer este podcast y encantada. Estoy contenta y estar acá. No, gracias a ti por estar acá, por acompañarnos y para ver otras perspectivas que pueden haber, otras perspectivas en este mundo en el que es muy globalizado, pero muy diferente. Eh, Hoy vamos a hablar de cuatro temas claves. El primero es la inclusión de Petro en la lista Clinton y lo que eso representa para Colombia y para Petro. La segunda es la consulta del pacto histórico, que deja muchas dudas sobre posibles fraudes o irregularidades electorales, y vamos a hablar si fue o no un fracaso esa consulta. La tercera es la ruptura de relaciones entre Colombia e Israel y una decisión con fuertes repercusiones y con muchas negativas hacia Colombia, más que nada. Y la cuarta, que es la final, el tema final es la polarización actual, como se refleja en tanto la rama legislativa como en la sociedad colombiana y global, porque no es solo a nivel nacional en Colombia, pero especialmente la polarización durante el gobierno Petro. Entonces, empecemos de una vez por todas con el primero, que es la lista Clinton, y toca poner en contexto a la gente. Y la lista Clinton es un programa de sanciones estadounidenses de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Este, este programa, esta lista, designa personas, entidades, no solo son personas individuales, son entidades también eh, vinculadas con el narcotráfico internacional a una lista especial con las que no se pueden hacer negociaciones, y hay varios temas ahí que tienen amarrados a la gente, por así decir. Son personas, empresas, funcionarios, de todo, que son añadidos a esa lista. Y para empezar, quiero preguntarle a Shadia, eh, ¿cómo percibes el impacto, cómo ves tú el impacto de la inclusión de Petro y de otros funcionarios que en el futuro van a poder estar en esta lista a Colombia y a esos propios funcionarios? Bueno, esa pregunta es bastante interesante, Nicolás, pero hay que empezar diciendo las cosas que no son. La lista de Clinton no lo inventó ningún político colombiano, ningún político europeo. Fue creada en 1995 en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar a personas vinculadas con el narcotráfico, lavado de activos, corrupción internacional. No es una lista de opinión ni de polarización, sino una lista de delincuencia financiera. Que el nombre de Gustavo Petro como jefe de Estado, recuerda que el jefe de Estado es el que representa la parte nacional, internacional. En este contexto no es poca cosa, es una vergüenza internacional que por primera vez un presidente de Colombia aparece relacionado con un sistema que Estados Unidos usa para sancionar a narcotraficantes y dictadores. Y no es casualidad, porque Petro ha hecho todo lo posible de convertir a Colombia en un escándalo, en un circo, en una paria internacional que destruyó la relación con Washington, porque realmente cuando tú te fijas en la parte internacional, me acuerdo que él usando el megáfono con sus tonos polarizantes de odio, de repudio, entonces se fija que uno tiene que fijarse al presidente de la República no como un presidente normal, sino como el jefe de Estado, el quien nos representa realmente a Colombia, el quien nos representa a nivel internacional. Si, por ejemplo, declara ante la ONU de las palabras de odio, no, está representando a los colombianos, que los colombianos estamos llenos de odio, que estamos llenos de repudio. Entonces, el presidente de la República tiene mucho poder. Entonces, también se arrodilla a Maduro
coqueteando con Irán, con Rusia, con estos países de izquierda que pues son dictaduras y algunas pues han priorizado por el tiempo. Y ataca también a la empresa privada, a los medios de comunicación, como a los periodistas muñecas de la mafia. Y entonces Estados Unidos empieza a verlo no como un aliado, sino como un riesgo, porque Petro representa un riesgo para la democracia de Estados Unidos. No por la parte física, sino por sus discursos de odio y sus alianzas con otros líderes radicales. Eso no es digno de un presidente. Y esto no es persecución, es una consecuencia y una vergüenza internacional. Y también el presidente de la República está pagando el precio de haber traicionado la confianza internacional si llega a ser incluido realmente en la lista Clinton y realmente está involucrado, porque es el mayor escándalo de corrupción. Y es que él hace todo lo posible para que la gente no le escuche los escándalos, pero realmente, pues Donald Trump sabe perfectamente que los vínculos que tiene con el narcotráfico y los vínculos con los topes de campaña, eso también ayuda en la historia contemporánea de Colombia. Y no lo digo acá como una persona normal, sino digo como colombiana que Petro está llevando a Colombia al borde del aislamiento y la ruina diplomática, y es una vergüenza. No, claro, y tú tienes toda la razón con lo que dices, que desafortunadamente, nos guste o no, Petro nos representa como país en el mundo internacional político y él es el que representa lo que es la política colombiana en este momento, desafortunadamente, para, para unos, para otros. Hay unos que sí les gusta, que vamos a hablar de eso ahorita en lo que pasó, eh, pero internacionalmente nos representa. Es un representante colombiano en al ámbito internacional. Y tú dijiste perfectamente que eso no es una lista inventada o que lo inventó un político por repercusiones, por odio, por ideologías diferentes. No. Acá toca decir claramente que si están en esa lista es porque Estados Unidos ya tiene una investigación abierta en contra de esa persona, entidad, lo que sea que esté en la lista y que ya lo están investigando judicialmente en otro país, en Estados Unidos. Entonces no es una lista inventada. Ellos llevan años hablando con gente, interviniendo con gente, hablando con gente, y ellos saben por qué están en esa lista. Se hacen los, No, perdón por lo que voy a decir, pero se hacen los bobos como Armando Benedetti, que, ay, yo no sé por qué estoy en esa lista. Mira, la idea es clara, estás en esta lista porque ya te investigaron, porque ya tienes vínculos directos con el narcotráfico. Acordémonos que Petro, su campaña, ha sido financiada por plata del narcotráfico. O sea, que ya no, están investigados. puedo decir algo a todos los televidentes que nos siguen en el podcast. Acuérdense que el presidente de la República tiene varias funciones. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa, comandante supremo de las Fuerzas Militares. El jefe de Estado, como les dije, valga la redundancia, es el que nos representa a nivel internacional en eventos, en conferencias de la ONU, no sé, en whatever. El jefe de gobierno es el que nos representa aquí en local. Aquí la gente local, pues, no nos afecta muchas cosas. Obviamente la seguridad, los temas así locales. El comandante supremo de las fuerzas militares, obviamente, si las fuerzas militares ven que el presidente de la República los debilita, obviamente van a estar debilitados, porque pues es el que pues, dirige a las fuerzas militares, les baja el presupuesto, no tiene las armas que vienen de Israel, que vienen de Estados Unidos, entonces afecta a la parte diplomática, la parte administrativa, claro, porque es el que puede remover a los ministros como él quiere. Entonces, uno tiene que pensar las funciones que el rol está cumpliendo el presidente actualmente en cada caso. Entonces, hay que tenerlo bien presente cuando uno va a hacer este tipo de análisis. Claro, no, sí, completamente. Lo que añades es o sea, es perfecto al punto, porque al ver las funciones que tiene el presidente, como nos representa, y las otras funciones, jefe de Estado, de las Fuerzas Armadas, que va más tarde vamos a hablar de la ruptura de Israel-Colombia, y ahí van a entrar lo de las Fuerzas Armadas. eh, Esto tiene implicaciones directas a Petro más que nada, pero a Colombia también, obviamente, porque ve al líder de Colombia, al presidente de Colombia, involucrado con el narcotráfico. Eso ya habla mal de Colombia, de por sí, ya habla mal de Colombia.
pero también toca ver las implicaciones que tiene a Petro, porque no sé si te enteraste o los demás, los que nos están viendo se enteraron, escuchando, se enteraron de que intentó poner gasolina el avión de Petro en España, en Madrid, y no lo dejaron. ¿Por qué? Por esa lista. Por estar en la lista Clinton, no dejaron que el avión reabasteciera combustible. No, los bancos globales empiezan a desestimar a Petro como líder, como persona, y los otros líderes lo empiezan a ver como alguien negativo, con toda la razón. Yo digo que con toda la razón, absolutamente. Entonces ya no va a poder mover plata en crédito, en bancos, le va a tocar empezar a mover plata en efectivo. Aunque él ya muy bien tiene experiencia en eso, quiero decir, unos videos que han salido por ahí que todo el mundo debe conocer, pero esas son implicaciones directas hacia Petro más que nada y hacia Colombia negativamente. Ya lo hecho está, ellos tienen sus investigaciones y toca también decir una cosa, si ya lo están, No, si ya lo tienen pruebas suficientes en Estados Unidos, no se le puede hacer un juicio político en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí esa es otra pregunta, otro análisis que se tiene que hacer. claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicolás, en el sentido de que la lista Clinton afecta realmente al presidente de la República. ¿Por qué? Uno tiene que pensar que también no afectó realmente al presidente de la República como presidente de la República, sino como padre de familia, como esposo, como persona. Porque recordemos que también le afecta a la Verónica Alcocer, a la primera dama de la nación. Bueno, ex primera dama de la nación, según Petro, pero realmente todavía están casados legalmente. Entonces, ¿qué pasa si Verónica Alcocer demuestra que está divorciada? Obviamente ella tiene que volver peso por peso al Estado colombiano, o sea, peso por peso, o sea, eso es así, tirando dinero hacia el Estado. Obviamente no es a Petro, al Estado como tal, o sea, al gobierno, o sea, la persona central, donde se reciben los impuestos, donde sacó la plata para los viajes, donde sacó la plata para ir a la ONU, donde sacó la plata para ir a Disney, todo ese tipo de viajes que ella hizo durante todo este gobierno, hasta los 3 años, pues tiene que volver la plata. También Nicolás Petro con el vínculo del narcotráfico, obviamente, porque pues recordemos la gente, pues, que Gustavo Petro violó los topes de campaña. Eso es otra cosa que él tiene que declarar. Obviamente Petro no quiere decir que él violó los topes de campaña porque el CNE, él dice que el CNE no, le dice que pues no está de acuerdo, que el CNE le investigue su campaña. Obviamente el CNE tiene competencia y la registraduría pues también tiene sus funciones, pero el CNE tiene esa competencia de investigar los topes de campaña. Y realmente eso es una de sus funciones, que la gente Gustavo Petro quiere eso, es, quiere ir en contra de la Constitución y quiere ir en contra de las leyes. Entonces quiere como que saltarse todo para que pues que le tapen todos sus escándalos. Entonces, vamos a ver qué otro punto seguimos en el orden del día. Claro que sí, claro que sí. Para ir cerrando sobre este tema, yo sí tengo que analizar una cosa muy importante y es más que ya hayan pruebas suficientes y que esta gente esté en la lista Clinton, para mí también tiene algo de estrategia esta lista, no solo históricamente también, pero hablando de por qué hasta el día de hoy, por qué hoy en día, 31 de octubre, hasta hace una semana fue que añadieron a Petro y a otros funcionarios y otra gente a esa lista. Para mí, yo ya lo he dicho en otros podcasts, en otros episodios, no solo en la vida, sino en la política también, mucho es estrategia, sino todo. Esto es una estrategia perfecta de Trump, del gobierno estadounidense, en añadir a esta gente a la lista en este momento, porque estamos a menos de un año de elecciones presidenciales en Colombia. Esto es una advertencia hacia los colombianos y a decir, cuidado con quienes escogen en las elecciones presidenciales del 2026, porque depende de a quién escojan, vamos a tener o no buenas relaciones. Y acordémonos que el 30% de las exportaciones colombianas van a Estados Unidos. Son más de 4 millones de empleos que son las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Eso no es poquito en la economía colombiana, eso es mucho. A la economía estadounidense no la toca casi.
a nada. A la que la toca es a la colombiana. Y si hay alguien como el presidente está en la lista Clinton, las relaciones pues ya se ven completamente deterioradas. Entonces es un mensaje claro, fuerte y directo a Colombia, a los colombianos, para que se elija bien al próximo presidente, a los próximos representantes colombianos, a quienes nos van a representar y van a hacer alianzas con otros gobiernos. Nosotros dependemos, Colombia depende mucho de Estados Unidos en la economía. Y yo siempre he dicho, yo tengo una frase que me encanta y es, si la economía está bien, la gente va a estar bien. Entre mejor la economía, mejor la gente. Ahí veremos nosotros a quién elegimos de presidente y de Congreso y de Senado el 2026. Pero es una advertencia. No sé qué opinas tú, Shadia. Bueno, yo digo que Petro no quiere entregar el cargo, básicamente. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Pues cuando tú te estás dando cuenta que no tienes aliados, que te estás quedando solo, la única forma es quedarte en el poder. Y ahorita en el segundo punto te voy a contar un poco de cómo se vio la consulta del pacto histórico, pero escogieron a alguien muy radical. Escogieron a alguien que quería que Petro siguiera en el poder y el petrismo, la gente cree que el petrismo se bajó, pues esto en la consulta del pacto histórico fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Petro quiere que el 2022, 2026 se elija su proyecto en la Asamblea Constituyente. Y yo, confiando en Dios, yo sé que las instituciones le van a decir, Petro tiene que entrar al poder porque ya las elecciones ya están definidas en mayo, de que se va a elegir el presidente en tal fecha, en tal momento, y el Congreso es en marzo. Entonces, Pedro no quiere que pues sea alguien, dice que supuestamente que no quiere entregar el poder para continuar todo lo que ha hecho, pero ¿qué ha hecho? Pregunto, o sea, le preguntan a ustedes, ¿qué ha hecho Petro por la gente? O sea, miren, yo no soy petrista, yo nunca votaría por la izquierda, y se los digo desde el fondo de mi vida familiar, que a mí me tocó la guerrilla, pues por lado de mi madre, de mi familia, de parte materna. Entonces ahí les cuento un poco, más o menos, la historia de que por qué no voté por la izquierda, no he votado por la izquierda y nunca lo haré. Entonces, en el segundo punto también digo que Petro engañó a los jóvenes. O sea, vendió una idea. Yo tengo amigos que votaron por Petro y me dijeron, Chadia, vamos a votar por Petro porque Petro nos va a ayudar a condonar las deudas de ICETEX. Claro, ahorita en el segundo punto del día les voy a contar un poquito más. Que la gente se engañó creyendo que Petro le iba a resolver los problemas del país y la respuesta fue lo contrario. Agudizó los problemas, creció la polarización, creció la incertidumbre, creció el odio. Principalmente nosotros no éramos un país realmente tan dividido como ahora, que estamos entre izquierda y derecha y también están los tibios. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Petro no le quiere entregar el poder, no, tampoco porque por clientelismo. El clientelismo aquí es fundamental para la izquierda, porque entre el clientelismo, la politiquería los escándalos son las tres cosas que Petro dice que supuestamente haría escándalo en su gobierno. Cuando hay escándalo, diría uno cuando dijo que su hijo no lo crió, y ahí se escándalo. Yo digo que eso fue como una bola de nieve, digámoslo así de forma metafórica. Eso se fue una bola de nieve que se iba creciendo y llenando de escándalos hasta que ¡pum! Una bola de nieve grandota y no tuvo par y pues con la lista Clinton, eso deja más dicho que nunca que Petro se quiere quedar en el poder y nosotros como colombianos tenemos que decirle, Petro, o usted se va o lo sacamos. Entonces, tenemos que ser, pararnos en la oposición de que el candidato de derecha, ojalá yo quiero que sea María Fernanda Cabal, pero el candidato que sea de derecha que quede en la consulta de marzo, apoyarlo, porque pues la izquierda se quiere quedar. Entonces, toca darle, porque no podemos permitir que nuestras instituciones se vean debilitadas, de que nuestro Congreso se cierre. Entonces, todo este tipo de cosas nos puede afectar a la democracia, cosa que Colombia tiene una democracia imperfecta, como decía mi profesor ayer, Gustavo, que decía en mi clase de la democracia. Colombia es una democracia de tres, raspando. Cuando pasa el parcial en tres, raspando, vas tranquilo, vas raspando.
pero Colombia se ha mantenido a lo largo de la historia como de las instituciones, como esa democracia habilitada, pero tiene sus instituciones fuertes. Por ejemplo, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, por ejemplo, el Consejo de Estado y la cosa de comunicaciones ya no hay alocuciones presidenciales, cosa que yo me las veía y yo decía, bueno, yo hacía análisis en Twitter, bueno, X, yo decía, pero ¿por qué el presidente de la República quiere seguir el mismo camino de Venezuela, de que pues televisar un solo canal, de que la gente nos informe, de que hay tantos medios de comunicación para informarse y escoge los medios privados que pues son de oposición para, pues, para callar la oposición? Pues no. Aquí tiene Red TVC, tiene el Twitter, puede ser Instagram, en Twitter pues puede hacer lo que él quiere porque pues Twitter es una red social, es muy sin filtro, porque hay gente que puede comentar lo que quiere, puede comentar grosería, puede comentar polarización. Entonces, o sea, hay como que varios temas de conversación en Twitter en tiempo real. Entonces, como que no hay como que un control pues, en esa red social. Pero en cambio, por ejemplo, en la televisión está la Comisión de Regulaciones de Recomendaciones, está pues la gente que pues hace demandas de tutela, de que este presidente de la República pues cómo va a televisar en canales privados cuando los colombianos tenemos derecho a informarnos de diferentes formas. Entonces, eso hace que pues Colombia sea un país debilitado por ese tipo de cosas, de que pues debemos cuidar los medios de comunicación, debemos cuidar las instituciones, debemos protegerlas y no tratarlas de muñecas de la mafia a las periodistas, de que los oligarcas son los periodistas, de que los que somos los asesinos, como decía Petro una vez en una locución, que somos los asesinos somos los de la derecha, cuando la asesina es la izquierda, que este lunes festivo se cumple 40 años de Palacio de Justicia. Deberían verse la transmisión del documental, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, todo ese tipo de cosas afectan la calidad de la democracia. Entonces, pensemos otro ejemplo. ¿Saben por qué? Yo, por ejemplo, yo le critico muchas cosas a Bukele y creo que es bastante primordial hablar de Bukele. Bukele es una persona que, pues, yo le he defendido muchas cosas, pero una cosa que le critico es la reelección indefinida. ¿Por qué? Una reelección indefinida en Salvador, en una dictadura de derecha, es bastante riesgoso, porque primero el Congreso no gobierna, gobierna por un estado de excepción, o sea que el presidente tiene facultades extraordinarias que puede hacer lo que él quiere con el Congreso, con las ramas, con las instituciones, con la rama judicial. Entonces, todo ese tipo de cosas afecta a la crisis de la democracia. Entonces, ¿qué debe haber? Alternancia de poder, de que Bukele, pues, bueno, ya Bukele ya gobernó bastante tiempo. Yo le diría, Bukele, ya gobernaste bastante tiempo, ya pues, dale paso a la izquierda, pues, para ver, para que veas que la izquierda tiene su desastre y después gobierna alguien de tu partido. Entonces uno tiene que pensar de que Colombia ha experimentado todas las orillas políticas, la izquierda, la derecha, el centro con Juan Manuel Santos, que fue un desastre Mm. con el acuerdo de paz, entonces, el petrosantismo. Entonces, todo ese tipo de cosas uno tiene que fijarse en que Colombia tiene alternancia de poder y de alternancia de ideología. Y eso es muy bueno para nosotros, nuestra democracia. No, lo dijiste excelente, la verdad, excelente y clarísimo, clarísimo. No sé si se puedan cambiar mentes con lo que acabas de decir, deberían, pero fuerte y claro lo dijiste, la verdad, muy bien ahí. Y, y yo quiero decir que si vemos la historia, si vemos la historia no solo política, la historia general, y vemos los gobiernos de izquierda que han dirigido la- el mundo y los comunistas, no hay un solo gobierno de izquierda o comunista que haya sido un éxito. Todos fracasaron, todos, absolutamente todos fracasaron. Ya, con eso dejo ese primer punto y vamos a pasar de una vez al segundo y al cuarto punto, que se intercalan los dos, hacen, hacen los dos al mismo tiempo una muy buena combinación, que es el pacto histórico y su consulta interna y y la, pues, ¿cómo te puedo decir? No, la relación de Colombia y Israel también se puede hablar en este mismo punto, todo unido. Mejor dicho, todo se puede unir acá. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver uno con lo otro y la polarización política no, que vivimos en Colombia, no solo en Colombia, sino a nivel global. Entonces, hablando de esas tres, eh, Shadia,
¿Qué es, para los que no saben, la consulta del pacto histórico y qué implicaciones tiene, qué se vio, cuáles fueron las conclusiones, tu análisis de lo que se vivió? Bueno, la verdad que esa pregunta me gusta mucho porque ese análisis de la izquierda me encanta, porque la consulta del pacto histórico era básicamente para elegir el candidato que iba a representar a la izquierda en el año entrante. Entonces, para mí, yo lo veo como una radiografía, imaginémoslo como una radiografía de medicina. Para mí fue de engaño, fue de burocracia, de clientelismo. O sea, costó más de millones de dólares en un solo día. O sea, cuando la registraduría tiene que pensar en sacar los tarjetones de los congresos, del Congreso, del presidente, del vicepresidente. O sea, plata que se está gastando y pues cuando yo estaba viendo la transmisión durante Noticias Caracol en vivo, pues no lo transmitieron en Noticias Caracol normal, sino en vivo en YouTube o en YouTube. Y entonces yo miraba que mucho material electoral sobraba y yo decía, pero plata que se perdió, plata que pues necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en seguridad cuando la paz total es un fracaso, cuando por ejemplo, el Catatumbo, que la izquierda, la gente votó por Petro en Catatumbo y la gente mira dónde está sin soluciones, desolada, pues desesperanzada. Entonces, todo ese tipo de cosas han afectado más que todo la calidad de la gente en confiando en la izquierda. Yo me acuerdo que en una deuda, el proceso de paz, que la gente votaba por las zonas rurales, por el campo, que la gente decía de que de varios temas y yo decía, ¿por qué la gente en el campo vota por el cambio? O sea, por la izquierda. O sea, yo no entendía. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, que la gente, yo me daba cuenta que la izquierda en el campo, la gente creía que la izquierda le iba a resolver los problemas, le iba a cambiar la vida. Por ejemplo, yo me acuerdo, como te dije, el proceso de paz, que la gente decía, ay, vamos a votar porque la gente, tenemos que los acuerdos de paz se den, de que pues, que la FARC entre las armas, de todo ese tipo de cosas afectaron la democracia, afectaron la confianza del ciudadano. Y entonces, como llegó Santos al poder, pues el presidente Duque, pues tuvo sus errores bastante grandes. Fue muy tibio en muchas cosas. Fue en la parte de las negociaciones de FARC, fue muy tibio. Porque, o sea, estaba así. "Mm, no, la paz no se negocia, se impone, como Claro, dice María Fernanda Cabal. Hay que cumplir la paz. Los acuerdos de paz se acaban o se cumplen. Punto final. claro, y no toca decir Entonces, que todos queremos la paz, claro que sí, pero sí, no estaban pero votando por el sí o por el no a la paz, estaban votando la era gente, por y estoy también sí de acuerdo con lo que están haciendo o no, punto. la gente también creía que también compraron votos, manipularon los avales y se aliaron con los mismos clanes que decían combatir, que decían, la izquierda resultó, como dice la frase, una frase que busqué, la izquierda resultó ser la misma clase política de siempre, solo ahora con hashtag, con discursos de revolución y con influencers. ¿Por qué? Porque yo cuando vi los que quedaron pues que los que van a ocupar en los candidatos del Senado, Cámara, Mm, son influencers, son son influencers. bodegueros. Entonces la gente no entiende de que ellos no estudiaron absolutamente una carrera profesional, de que la gente prefiere una gente iletrada, de que la gente que pues lo que estudiamos un pregrado de 5 años, de 4 años, de 10 años, de 5 años, o sea, ya sea ingeniería o una carrera de medicina de 6 años matándose, y la izquierda pues enseñando que nosotros tenemos que estudiar una universidad pública, o sea, o sea, una hipocresía, o sea, por favor. Piensen realmente a quién vamos a elegir el próximo año. Si vamos a elegir una persona que realmente coge a unos senadores y letrados que no saben realmente de que nosotros nos preparamos para pues llegar a unos cargos públicos, para prepararnos, para poder formarnos, para poder enseñar a los jóvenes que se vale con estudio, con dedicación, con esfuerzo, con sudor, con plata de nuestros padres. Yo cuando yo estudio con crédito y yo pago, yo he visto a mis amigos que estudian medicina, pagan 26 millones de pesos por Dios, o sea, yo cuando veo otro caso, Juliana Guerrero, la viceministra de Juventudes, ¿cómo es Ah, posible que ella termine la sede pro? No las hace. no la hace, no la O hizo. sea, en mi universidad, si tú no pasas la sede pro,
O sea, si tú no las haces, pues no te gradúas. ¿Cuándo? ¿En qué momento? O sea, el ministro de Educación también tiene que, es un drogadicto, o sea, él lo dijo en plenaria que tomaba droga. O sea, ¿qué ejemplo le estamos dando a la juventud de que la droga y marihuana daña a la familia, destruye la gente, destruye en la parte psicológica, destruye la división de la familia, destruye la juventud, destruye los niños que vienen al hogar? Entonces también los jóvenes creían de que, pues, eso también tiene que ver con la consulta de la cosa de las elecciones de los MJ, los consejos municipales de juventud. Los jóvenes votaron por el cambio, todos votaron por Petro, y de que Petro era el mejor, que iba a ser el Mesías, que la gente no entiende, de que Petro les iba a hacer lo contrario, de que los que iban a entregar a la universidad pública son las personas de la primera línea, de los que iban a entrar a su gobierno son personas supuestamente capacitadas, pero cuando lleva a gente que ni siquiera tiene referencia laboral. Por ejemplo, Laura Sarabia estudió lo mismo que yo, ella es politóloga. Yo la admiro como mujer, pero como el cargo que ella llegó sin experiencia propia y sin hablar inglés, por Dios, o sea, a quién estamos nombrando? ¿A quién estamos? O sea, esto es como decía María Fernanda, esto es una improvisación. O sea, tenemos que coger personas que sepan llegar a cargos públicos. Escogen a familiares en los cargos públicos. Por ejemplo, Irene Vélez, una filósofa en un ministerio de ambiente, o sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo la pondría en un ministerio de arte y cultura porque pues tiene algo que ver con lo que estudió, pero ¿cómo van a poner a ministra a Irene Vélez en la cosa de ambiente? Yo me pregunto acá, o sea, yo les Nada, pregunto a ustedes, ¿ustedes pondrían a un ministro que no tenga nada que ver con el cargo y con lo que estudió? O sea, por Dios, piénsenlo, seamos un poquito razonables. El pacto histórico también perdió la calle cuando nosotros hicimos la marcha del silencio del presidente Uribe, cuando hicimos la marcha de Miguel Uribe Turbay, que paz descanse. Y también perdió la juventud, perdió el corazón de la juventud, porque la juventud fue el presidente que más votó la juventud. Y yo me correcto. quedaba, yo decía, o sea, Petro ganó con 12 millones de votos, donde los cuales son adultos mayores, los jóvenes, y yo decía, pero, o sea, mi generación que ni siquiera se dan cuenta de la destrucción de lo que hizo Petro en el Palacio de Justicia. O sea, no leen del pasado que Petro tiene tan oscuro, por algo le dicen el cacas porque decía, hacía necesidades en la cárcel. O sea, por favor, hay que leer historia, hay que saber de que el presidente de la República que tenemos ahora fue un guerrillero. Sí, O sea, sí, completamente de tenemos que acuerdo. pensar la gente, uno tiene que pensar la gente de qué pasado tiene Petro. Otra cosa, ¿ustedes saben por qué Benedetti no se va del cargo? Se los pregunto a ustedes, se los dejo les voy a decir por qué, ya que les di un minuto para pensar. Porque Benedetti sabe cosas ocultas de Petra, ¿Qué no sabe muchas la cosas pregunta? ocultas. ¿Qué no sabe? Otra cosa, otra cosa, a Petro le votó la comunidad LGTBIQ más y los feministas. Mira, yo cuando voy a la universidad y tengo amigos que son petristas todavía, y yo les decía, "¿Y ustedes no se dan cuenta que ese ministerio de la igualdad debían poner una mujer?" Obviamente, yo estoy de acuerdo que pongan una mujer, porque obviamente la equidad de género, como decía la Corte Constitucional o la misma Corte institución que habla de la paridad de género, que debe haber mitad mujeres, mitad hombres, y yo obviamente estoy de acuerdo. Que haya hombres y mujeres en un gobierno de izquierda sería bueno, pero es que ponen a un travesti. O sea, yo me quedo como que, o sea, por favor, pensemos, o sea, bueno, una mujer, pues, por ejemplo, Juliana Guerrero sería buenísimo porque, pues, Juliana Guerrero es una juventud, de que, pues, tengamos votos, de que, pues, podemos contar con ella para, por ejemplo, digamos, que no nos estamos respaldados, por ejemplo, digamos, un tema de feminismo o de otros temas así. O sea, uno tiene que pensar en eso. Otra cosa, que este es el principio de que la izquierda engañó a la juventud, que engañó a los adultos mayores creyendo, por ejemplo, en la reforma pensional. La reforma pensional no afecta a los adultos mayores, afecta a los jóvenes que conquistamos pensión, los que estamos estudiando un pregrado, que nos matamos estudiando 12 millones de pesos en una carrera de 5 años, de 4 años de pregrado. Entonces, pensemos a quién, les voy a dar esta reflexión, pensemos a quién vamos a elegir el próximo año 2026 en el Congreso y en el presidente de la República. Así que tienen que pensar que que el pacto histórico ya no volverá a ser el mismo. Por ejemplo, el que yo quería, y se lo voy a confesar a ustedes, yo quería que fuera Carolina Corcho la candidata del pacto histórico. Yo quería, o sea, sinceramente, porque Iván Cepeda era peor. O sea, porque Iván Cepeda es como, imagínense Petro 2. O sea, ese man tiene mucho narcotráfico, tiene casos,
tiene todavía implicaciones en la justicia, dañó la imagen del presidente Uribe, pero al contrario, la fortaleció. Entonces, fue todo lo contrario. Entonces, después seguimos en corte comerciales. Muchas gracias, no, muy bien, excelente análisis. Eh, y nada, yo voy a cerrar con un punto que me parece importante y es, para mí, la consulta del pacto histórico no fue ni fracaso ni fue excelente. Para mí estuvo en la mitad, 2.200.000 votos al final del día porque 500.000 a 600.000 fueron nulos o no marcados. Y la polarización, más que nada de la izquierda, es la que nos tiene donde estamos hoy en día. Por culpa de la polarización es que hoy no está Miguel Uribe. Por culpa de la polarización es que la inseguridad está tan alta hoy en día. Por culpa de los discursos de odio es por lo que no está Miguel Uribe tampoco. Y por culpa de los discursos de odio es por lo cual nosotros tenemos que elegir muy bien los próximos representantes y el próximo presidente de Colombia en el 2026. También, Hasta, dime, y se le puede recordar cuántas veces Petro no atacó a Miguel Uribe, mm, cuántas veces no ataca a los candidatos del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la ataca, cuántas veces no ataca a Paloma Valencia, con la bandera es que la gente no entiende lo significado de la bandera que tiene, que usa Petro. Esa bandera fue la que él dijo, hay que borrar los congresistas que no piensen igual que yo. así es. Empezó con Miguel Uribe, Y ojo con eso. acuérdense. Por eso, ojo con eso, a quién vamos a elegir el próximo año. ¿A quién vamos a elegir? Hay que poner orden a Colombia, hay que poner orden a la nación, hay que poner orden a nuestra constitución, hay que poner orden a nuestros colombianos, hay que poner orden a que las fuerzas públicas vuelvan a renacer, a que vuelva a ser el mejor ejército del mundo cuando lo Claro tenía, que sí. cuando Colombia tenía el mejor ejército del mundo. Sí. Entonces, después de cortes comerciales, seguimos con otros temas. Muchas gracias. Hasta acá un episodio, el primer episodio de video. Muchas gracias, Shaya, por estar con nosotros. Y próximamente vamos a estar subiendo más episodios. Muchas gracias. No olviden de seguirnos.